A lo largo de la historia bíblica, Dios se ha revelado como el que abre sendas donde no las hay. Desde el Mar Rojo hasta el Jordán, pasando por los profetas y culminando en las palabras y obras de Jesús, cada milagro de aguas divididas o calmadas es más que un hecho extraordinario, es un símbolo de transición, de libertad y de vida nueva. La Iglesia del primer siglo entendió estos relatos como figuras de la obra de Cristo y del Espíritu Santo, y nosotros, como Iglesia actual, podemos verlos como llamados prácticos a confiar en que Dios sigue abriendo caminos en medio de nuestras aguas imposibles. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Dios abre el mar para que Israel cruce en seco. Para el pueblo hebreo, esto significó libertad de la esclavitud y el inicio de una nueva vida como nación guiada por Dios. No fue solo un milagro espectacular, sino una declaración: cuando todo parece cerrado y no hay salida, Dios mismo abre camino. En la tradición bíblica, este acto se convirtió en símbolo de transición, pasar de la opresión a la libertad, del desierto a la promesa, de la incertidumbre a la confianza. La Iglesia del primer siglo entendió este pasaje como una figura del bautismo y de la vida nueva en Cristo. Para ellos, cruzar el mar era como dejar atrás la vieja vida y entrar en la libertad que Jesús ofrece. Hoy, podemos verlo como un llamado práctico, confiar en que Dios sigue abriendo sendas en medio de nuestras aguas imposibles, problemas, miedos, injusticias, y que en Jesús tenemos el cruce seguro hacia esperanza, libertad y vida nueva. Se trata de reconocer que el mismo Dios que abrió el mar entonces, abre caminos hoy en nuestras vidas. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. El pueblo se prepara para entrar en la tierra prometida y los sacerdotes que llevan el arca pisan el Jordán. En ese momento, las aguas se detienen y todo Israel cruza en seco. En su contexto original, este milagro es la confirmación de que Dios cumple lo que prometió: después de años de desierto, ahora abre camino hacia la herencia. El detalle de que los sacerdotes debían mojar sus pies primero muestra que la fe requiere acción. El milagro ocurre cuando se da el paso de confianza. Así, el cruce del Jordán es símbolo de transición, de peregrinos a herederos, de espera a cumplimiento, de promesa a realidad. La Iglesia del primer siglo entendió este pasaje como una figura de la vida nueva en Cristo. Entrar en la tierra prometida es como entrar en la plenitud de la salvación. Para ellos, el Jordán representaba dejar atrás lo viejo y comenzar una vida guiada por el Espíritu. Hoy, la Iglesia puede verlo como un llamado a dar pasos de fe aun cuando las aguas parecen imposibles de detener. Dios abre camino cuando confiamos y avanzamos. Así como Israel pasó del desierto a la promesa, nosotros pasamos de la incertidumbre a la esperanza, de la prueba a la victoria, sabiendo que en Jesús tenemos la seguridad de que cada paso nos acerca a la vida plena que Él ofrece. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Elías toma su manto, lo dobla y golpea las aguas del Jordán, las cuales se apartan para que él y Eliseo crucen en seco. En su contexto original, este acto confirma la autoridad profética de Elías. El manto simboliza su llamado y el poder de Dios que lo respalda. El cruce del Jordán aquí no es solo un milagro, sino un signo de transición. Elías está a punto de ser llevado al cielo, y Eliseo será su sucesor. El milagro asegura que la misión profética no depende del hombre, sino de la presencia de Dios que abre camino y valida a su siervo. Los discípulos del primer siglo entendieron este pasaje como una figura de la continuidad del Espíritu en la comunidad de fe. Así como Eliseo recibe la confirmación de que el Dios de Elías está con él, los creyentes entendieron que el Espíritu Santo guía y capacita a la Iglesia después de la ascensión de Cristo. Hoy, como Iglesia podemos verlo como un llamado a confiar en que la obra de Dios no se detiene con el cambio de líderes o generaciones. El mismo Espíritu sigue abriendo camino y respaldando a quienes sirven. El cruce del Jordán nos recuerda que la misión no depende de nuestra fuerza, sino de la presencia viva de Dios que asegura continuidad y poder en cada transición.
Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo, ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Eliseo toma el manto que había caído de Elías, golpea las aguas del Jordán y declara, ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Las aguas se apartan y él cruza en seco. En su contexto original, este acto es más que un milagro, es la confirmación pública de que el mismo Dios que respaldó a Elías ahora respalda a Eliseo. El manto simboliza la transferencia de autoridad y misión, y el cruce del Jordán marca el inicio de una nueva etapa en la historia profética de Israel. Eliseo no depende de su propia fuerza, sino de la presencia viva de Dios que asegura continuidad en la obra. La Iglesia del primer siglo entendió este pasaje como una figura de la continuidad del Espíritu Santo en la comunidad de fe. Así como Eliseo recibió la doble porción del Espíritu de Elías, los creyentes comprendieron que, tras la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo fue derramado sobre la Iglesia para guiarla y capacitarla en su misión. Hoy, la Iglesia puede verlo como un llamado a confiar en que la obra de Dios no se detiene con el cambio de líderes o generaciones, el mismo Espíritu sigue abriendo camino, respaldando y dando poder a quienes sirven. El cruce del Jordán nos recuerda que cada transición en la vida y en la Iglesia es sostenida por la presencia de Dios, que asegura continuidad y victoria en su propósito. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. En su contexto original, estas palabras fueron dichas en medio de la angustia de los discípulos, que temían quedarse solos tras la partida de Jesús. Él les asegura que la presencia de Dios no se limitará a su compañía física, sino que el Espíritu Santo vendrá como consolador permanente. Este anuncio revela la fidelidad de Dios, no abandona a su pueblo, sino que garantiza una presencia viva y constante que guía, fortalece y consuela en todo tiempo. La Iglesia del primer siglo entendió este pasaje como la base de su experiencia comunitaria. El Espíritu Santo no era una idea abstracta, sino una realidad que los capacitaba para predicar, servir y vivir en unidad. Nosotros podemos verlo como un llamado a reconocer que no estamos solos en nuestras luchas ni en nuestras misiones. El Consolador sigue acompañando a cada creyente y a la comunidad entera, dando poder para enfrentar pruebas, sabiduría para tomar decisiones y consuelo en medio del dolor. Así, la promesa de Jesús se cumple cada día, el Espíritu Santo es la presencia de Dios que permanece con nosotros para siempre. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estas palabras fueron dichas durante la fiesta de los tabernáculos, cuando se recordaba la provisión de agua en el desierto. Jesús se presenta como la fuente definitiva de vida y satisfacción espiritual, prometiendo que quienes creen en Él no solo recibirán agua viva, sino que se convertirán en canales de esa vida para otros. El símbolo del agua aquí representa abundancia, renovación y la presencia del Espíritu Santo que transforma desde dentro. Los creyentes del primer siglo entendieron este pasaje como el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo derramado en Pentecostés. Para ellos, los ríos de agua viva eran la experiencia real de la presencia de Dios fluyendo en la comunidad, dando poder para testificar y servir. Hoy, la Iglesia puede verlo como un llamado a vivir en plenitud del Espíritu, no basta con recibir, sino dejar que esa vida fluya hacia otros en amor, servicio y testimonio. Así, la promesa de Jesús se convierte en una realidad práctica, el Espíritu Santo nos transforma en fuentes de esperanza y bendición en medio de un mundo sediento. Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Jesús se levanta en medio de la tormenta, reprende al viento y al mar. Este relato muestra la autoridad de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza, algo que en la mentalidad judía solo correspondía a Dios. Para los discípulos, que estaban aterrados en la barca, fue una revelación de que Jesús no era simplemente un maestro, sino el Señor que domina incluso lo que parece incontrolable. La calma repentina no fue solo un milagro físico, sino un signo de que en Él hay seguridad y paz en medio del caos. La Iglesia primitiva entendió este pasaje como una confirmación de que Jesús es el Hijo de Dios, capaz de traer paz en medio de persecuciones y pruebas. Para ellos, la tormenta representaba las dificultades de seguir a Cristo en un mundo hostil, y la calma era la certeza de su presencia. Hoy, podemos verlo como un llamado práctico, cuando enfrentamos tormentas de miedo, problemas o injusticias, Jesús sigue siendo el que tiene poder para traer paz. No se trata de que las dificultades desaparezcan de inmediato, sino de reconocer que en medio de ellas, su voz nos da calma y su autoridad nos asegura victoria. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
Pablo recuerda a la iglesia de Corinto que todos los israelitas estuvieron bajo la nube y pasaron el mar, y que todos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar. En su contexto original, Pablo está usando la historia del Éxodo para enseñar a los creyentes que la salvación y la guía de Dios no son privilegios individuales, sino experiencias comunitarias. El cruce del Mar Rojo se convierte en una figura del bautismo, un paso de esclavitud a libertad, de muerte a vida, de Egipto a la promesa. Pablo subraya que, aunque todos participaron de ese milagro, no todos permanecieron fieles, advirtiendo a la Iglesia sobre la necesidad de perseverar. Los cristianos del primer siglo entendieron este pasaje como una llamada a vivir el bautismo no solo como rito, sino como transformación real. Para ellos, entrar en Cristo era dejar atrás la vieja vida y caminar en obediencia bajo la nube del Espíritu. Hoy, estos versículos son un recordatorio práctico: el bautismo es inicio de una vida nueva, pero también compromiso de fidelidad. No basta con haber cruzado las aguas, se trata de permanecer en el camino, confiando en que Dios sigue guiando y sosteniendo. Así, el cruce del Mar Rojo y la enseñanza de Pablo nos invitan a vivir nuestra fe como comunidad que avanza unida hacia la plenitud en Cristo. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Pedro recuerda cómo en los días de Noé pocas personas fueron salvadas por agua, y afirma que esa figura corresponde ahora al bautismo, que salva no por limpiar el cuerpo, sino por la fe en la resurrección de Jesucristo. En su contexto original, Pedro está hablando a creyentes que sufrían persecución y necesitaban entender que su fe tenía un fundamento sólido. El diluvio, que fue juicio para el mundo, se convirtió en salvación para Noé y su familia. De la misma manera, el bautismo es señal de que Dios nos libra del juicio y nos introduce en una nueva vida. Pedro aclara que no es un rito externo, sino una respuesta de conciencia limpia delante de Dios. La Iglesia del primer siglo entendió este pasaje como una confirmación de que el bautismo es más que símbolo, es la proclamación pública de la obra de Cristo en nosotros. Para ellos, entrar en las aguas era dejar atrás la vieja vida y abrazar la esperanza de la resurrección. Hoy, para nosotros, un llamado a vivir el bautismo en su sentido más profundo, no como tradición vacía, sino como compromiso real de fe y obediencia. Así como Noé fue salvado en medio del juicio, nosotros somos salvados en Cristo, y el bautismo nos recuerda que nuestra vida está marcada por esperanza, limpieza interior y victoria en la resurrección. Estos pasajes nos recuerdan que la fe no es solo memoria de milagros pasados, sino experiencia viva de un Dios que actúa hoy. El mismo Señor que abrió el mar, detuvo el Jordán, respaldó a sus profetas y calmó la tormenta, es quien en Jesús nos ofrece el camino, la verdad y la vida, y en el Espíritu Santo nos da poder y consuelo permanentes. Como Iglesia, estamos llamados a vivir cada transición con confianza, dejar atrás la esclavitud, entrar en la promesa, recibir el Espíritu y caminar en esperanza. Dios abre camino ayer, hoy y siempre, y en Cristo tenemos la certeza de que ninguna barrera puede detener su propósito en nuestras vidas.